Buenas tardes, Alicia, buenas tardes a toda la audiencia. Misionero, para reiterar eso, ¿no? Pero bastante ajetreada estos primeros meses del año y, bueno, bastante preocupante también lo que se vivió en Jujuy. ¿Con qué te encontraste ahí? Sí, efectivamente, en varias oportunidades en los últimos meses, el último año nos ha tocado ir a Jujuy Uh-huh. y bueno, ahora el 17 y el 20 de junio hubieron casos de represión estatal muy graves en la provincia. Desde la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia recibimos denuncias de diferentes sectores. Entonces, lo que se conformó un equipo de abogados y abogadas de la dirección, porque, como bien decía, a mí me toca noreste argentino, que hago en Jujuy, bueno, Uh-huh. para ir a fortalecer los trabajos que estaban haciendo los centros de acceso a justicia de la provincia y también para fortalecer o ponernos a disposición de esta misión internacional que también está realizando trabajos territoriales en el contexto de la represión del 17 y del 20. Así que estuvimos varios días relevando situaciones. Los primeros días, el primer día sobre todo, nos dedicamos específicamente a trabajar con los detenidos. Hubo 56 detenidos el 20, que fue el 20, que fue en el contexto, la represión fue en el contexto de la aprobación de la Constitución, de la modificación de la Constitución de Jujuy. Uh-huh. Es el lunes feriado que veíamos la... Sí, exacto. Sí, que bueno, fue una represión muy violenta, con muchísimos elementos a recuperar de esos procedimientos, ¿no? Donde hubo infiltrados, metodológicamente también algo muy preocupante para la... pudimos recuperar muchos testimonios de las racias que hubo después, inclusive de la represión más fuerte fuera de la legislatura, donde camionetas sin identificación, de alta gama, nuevas, levantaban a manifestantes, y no solo manifestantes, también las personas que estaban laburando. A mí me tocó preguntar a un señor que estuvo detenido y que fue el día siguiente, estaba trabajando de vertulero, y bueno, tenía un disparo de bala de goma en la pera, otro al lado del ojo, la ceja rota de un rodillazo. Evidentemente hubo una liberación de la violencia para reprimir, buscando no solo, porque veníamos viendo ya en viajes anteriores, que era criminalizar a las organizaciones sociales y sus referentes, sino que ahora es intimidar a la población en general. Y bueno, otra de las cuestiones metodológicas muy graves que pudimos observar fue esto de los disparos de balas de goma en la zona de los ojos. Mucha gente con lesiones, al menos 2 personas con grave afectación, que perder la vista, aparentemente perdieron la vista, pero para no ser sensacionalista puedo decir con grandes posibilidades de perder, que también es algo que se reproduce de estos procesos represivos en Latinoamérica, que veíamos en Chile como era la zona buscada por los carabineros en ese entonces con las balas de goma. Bueno, acá se reprodujo eso. Bueno, así que bueno, estuvimos muy abocados primero a las liberaciones. Presentamos la Directora Nacional de Blanca Pinetti presentó un escrito sobre los habeas corpus, porque los habeas corpus no estaban teniendo tratamiento, para intentar incidir jurídicamente en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Y bueno, empezaron a tener las liberaciones. El viernes a la noche salió la última detenida, que por lo menos de los registros de 56 que teníamos nosotros, y bueno, ahí empezamos a profundizar en esto. También otra cosa que veíamos que es todo el aparato estatal, volcado, no solo las fuerzas de seguridad, también hubo violencia institucional en las personas que estuvieron detenidas, también vimos violencia institucional en la institución hospitalaria. Ahí en nuestro equipo de acceso a la justicia realizamos escritos también del hospital público, del director. Muy preocupante la situación, toda una arquitectura estatal dispuesta a la represión, a la intimidación, que es la continuidad de lo que nosotros veíamos en los viajes anteriores. Pero veíamos que hubo casos que inclusive fue denunciado penalmente el ministro de Seguridad y el Poder Judicial de la provincia de Jujuy en oportunidades anteriores, porque lo que revisábamos era que hubo infiltraciones ilegales
que son violaciones a la Ley de Seguridad Interior, y a partir de esas infiltraciones ilegales hubieron detenciones ilegales y allanamientos ilegales. Esto valió que en diciembre también se realicen denuncias, y ahora hubo como un recrudecimiento de eso. El escenario en Jujuy es eso. De las claves que a mí me toca ir, me tocó muchas veces estar allá, vemos que es un giro de tuerca, ¿no?, del aparato represivo. ¿Por qué también creemos? Porque el modelo ajuste que hay en Jujuy no puede salirse sin esa metodología. Ese famoso laboratorio que dicen, ¿no?, que van probando desde las metodologías. Esto que decís de las distintas áreas del Estado un poco asistiendo a la represión, no es un dato menor, ¿no? Porque si también te encontrás violencia en el hospital, violencia en distintas áreas del Estado, es como una gran encerrona. Sí, las personas, a mí me ha tocado levantar testimonios, así que lo puedo decir con toda franqueza. Las personas preferían no ir al hospital, porque por el miedo en sí, ya que le provocaba la incertidumbre del trato que iban a recibir en el hospital, y porque eso ya se había escuchado directamente con la policía. Perdón, eso se había escuchado también en otros, yo no sé si Colombia o Perú, en uno de los países que también la misión estuvo, nos daban cuenta de esto, ¿no?, de que la gente tenía miedo de ir al hospital. Sí, bueno, esto está sucediendo en Jujuy, y lo problemático también que el escenario nos está bosquejando una salida para esto, ¿no? Tenemos una situación muy crítica en la zona de la Puna, donde están las comunidades originarias, porque la reforma constitucional fue para dos cosas, o sea, se ve muy claramente, digamos, para habilitar la represión, limitar la movilización popular, el ejercicio del derecho a la protesta, que Naciones Unidas, que la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana ha opinado sobre eso ya, de su ilegalidad. ¿Y por qué limita eso? Porque el ajuste y el modelo de desarrollo, entre comillas, saqueo, que se plantea respecto a los minerales que tiene la provincia, no se puede garantizar sin violencia. Pero la respuesta del pueblo jujeño es movilizarse. Entonces encontramos en una situación muy trabada, porque las comunidades dicen que, bueno, lo que garantiza la Constitución modificada sin respetar el OIT 169, sin consulta previa libre e informada, no reconoce su propiedad ancestral. No todas las comunidades, al igual que Misiones, que está cerca del 50%, allá menos todavía, son las que tienen personalidad jurídica. Entonces, todas las que no tienen personalidad jurídica, ellas estiman y que no tienen títulos en sus territorios ancestrales, entienden que van a ser desplazadas, como viene sucediendo ya sistemáticamente en la provincia, por el negocio del litio, los metales raros. Entonces ellos dicen, no nos queda otra que ahora plantarnos, porque después ya o también la otra que le sucede es que, bueno, o quedamos, pero al lado de nuestra comunidad nos quedamos sin agua. Entonces las comunidades están plantadas, dicen, esa reforma constitucional no es legal, claramente no es legítima, porque no hay legitimidad. Si la reforma constitucional tuvo que ser votada a puerta cerrada, sin transmisión siquiera por los medios televisivos. No tiene legitimidad el pueblo, pero tampoco tiene esa legalidad. Y tenemos la situación ya de los docentes y demás, de los empleados públicos, que bueno, ahí algo también me tocó ver a mí, es que hay un retraso salarial y demás, que bueno, si no hay voluntad de corregir, va a ser muy difícil de grabarlo, y no vemos que esté cambiando ese escenario, pero sería que el gobierno de Jujuy lo que busca es seguir con esta metodología de, bueno, un poco más cada vez. Así que, bueno, José Luis, y en relación, hablabas de los pueblos indígenas, ¿no? ¿Pudieron como afinar un poco la mirada de qué está pasando con los pueblos indígenas? Muchos de los cortes están protagonizados por ellos, digamos, ¿no? Con la agenda particular que tienen también los pueblos indígenas. ¿Qué pudieron ver ahí? Los pueblos indígenas es muy puntual.
tiene que ver con la Constitución, o sea, la movilización fuerte hoy por hoy es a través de la Constitución, porque ¿qué pasó? Venía dándose el proceso de discusión de reforma constitucional, pero luego de las elecciones en Jujuy, donde renueva el gobierno, se acelera el proceso de reforma constitucional y en pocos días lo aprueba. Eso hace que estallen las comunidades. Y entonces hoy están claramente manifestándose para que esa reforma constitucional se vuelva atrás. Eso es lo que ya venía sucediendo en el territorio, que es lo que nosotros relevamos mucho en su momento, los problemas territoriales de la tensión con el modelo extractivo. Porque las comunidades tienen una tensión con el modelo extractivo que tiene que ver con el litio, con los metales raros, y en otras zonas con los desarrollos canábicos. También hay Finca El Pombo, que es una finca que está muy cerca de San Salvador de Jujuy. Bueno, es una finca donde hay una gran tensión por la cuestión de la tierra, personas desplazadas, familias desplazadas, décadas viviendo ahí, y bueno, también hay ese modelo de desarrollo de extensivo y extractivo, es el que le pone atención a las comunidades. Así que las comunidades es muy enfocado en la reforma constitucional, y bueno, después tenemos todos los otros sectores sociales que tienen que ver con la situación social de la provincia, con el atraso salarial de los estatales, que también ahí hubo como un momento cuando ellos pudieron ver comparativamente con otras provincias, creo que fue Salta en su momento, y denotaron el retraso que tenían. Es como que no hubo vuelta atrás de todos los gremios docentes que salieron a la lucha y se sumaron los municipales y así, ¿no? Así que, bueno, ese es el panorama. Ayer la Secretaría de Derechos Humanos presentó una denuncia a la provincia, una denuncia federal a las autoridades. Nosotros elevamos un avance de informe el día lunes también, que se acompañó con todos los informes anteriores a la CID, vía Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio, y bueno, ahora estamos haciendo un seguimiento diario de lo que sucede, porque no han bajado las tensiones. ¿Qué pasó hoy con los cortes, por ejemplo, y las manifestaciones? Los cortes, bueno, hoy no tengo actualización, hoy me pasé viajando todo el día casi, pero ayer siguieron habiendo cortes. Hay muchos lugares donde hay cortes. Antes de ayer a la noche hubo el desalojo de un corte en el lugar de Perico, que queda cerca del aeropuerto. Mucha tensión hubo con los docentes, estuvimos a punto de intervenir, pero finalmente no. Los docentes se corrieron de la ruta, no hubo detenidos. O sea, hay una tensión permanente. O sea, lo que cuesta mucho ver es la salida, sinceramente. Y bueno, ahora se está empezando a pasar en limpio a sistematizar todas estas violaciones a derechos humanos, derechos fundamentales del pueblo jujeño, y que se han dado sobre todo en estas jornadas de represión del 17 y del 20, que es muy grave. Y bueno, hay que ver qué trato van teniendo las diferentes denuncias que se van a ir presentando. Seguramente vamos a volver a charlar, José Luis, una vez que también ya estés un poco más más en la provincia, un poco para mirar esto que decís. Es interesante que podamos sistematizar y empezar a mapear, lamentablemente a mapear el avance represivo, porque hay como demasiadas variantes que han ido pasando en muy poco tiempo, también hay que decirlo. Sí, totalmente. No, lo que sucede en la provincia de Jujuy es realmente preocupante. Está afuera. A mí no me gustaba decir ausencia de Estado de Derecho. Me gustaba decir un Estado de Derecho debilitado. Pero realmente las arbitrariedades que vemos sistemáticas, el Estado de Derecho está corrido. Ahí sucede lo que quiere el gobierno, está desdibujada la división de poderes. El Poder Judicial responde directamente al Poder Ejecutivo, el Legislativo también. Entonces el Estado de Derecho está ausente en Jujuy, y bueno, cada vez es un girito más de tuerca represivo, que bueno, hoy por hoy es muy importante que miremos y que opinemos y que actuemos conforme a eso que está sucediendo. José Luis, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, un abrazo fuerte. Hasta luego.